1969. Esta ley internacional consta de preámbulo y 8 partes más anexos. Bueno, los anexos, pues, vamos a ver. La parte 1 se refiere a la introducción. La parte 2, celebración y entrada en vigor de los tratados. La parte 3, observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Disposiciones diversas, depositarios, notificaciones, correcciones y registro, disposiciones finales en su parte 8, ¿verdad? Como ven, el tratado pues se celebra, se aplica, se interpreta. ¿Qué reglas hay para interpretar los tratados? También se pueden enmendar, se pueden modificar, ya vimos cómo, ¿verdad? A través de los protocolos, que ya lo hemos visto en la Carta de la OEA. También pueden considerarse nulos, hay, ¿verdad?, causas que provocan su nulidad. También cuando pueden terminar, suspenderse, imagínense. Como ven, la vida de un tratado internacional es muy dinámica, ¿verdad? Uno tiene la idea que es un cuerpo de leyes estático, pero como ven, hay mucho dinamismo en los tratados, ¿verdad? Ahora que su preámbulo pues es bastante importante, ¿verdad? Dice en su preámbulo el Código de Derecho Internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales. Como ven, el tratado es un documento importante en el ámbito internacional, ¿verdad? Dicen función fundamental, ¿verdad? Cumple en las relaciones internacionales. Y esto se reconoce en este tratado. Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho. Ya vimos que, ¿verdad?, el tratado es considerado fuente del derecho. Así también lo tenemos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dice, la Corte cuya función es decidir conforme a derecho, ¿verdad?, al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas, como les digo, es una función de la ONU, ¿verdad?, función judicial. Y vemos que también tiene una función consultiva, ¿verdad? Entonces dice, deberá aplicar a las convenciones internacionales. O sea, para Naciones Unidas también muy importante, ¿verdad? Muy importante el tema de los tratados. Y lo reconoce, pues, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Aquí dice, ¿verdad?, reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional. Y no solo como fuente, ¿ves?, como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales. Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe, fíjense, otros, que estos ya entramos a términos valorativos en el ámbito internacional.
¿Cuál es un término internacional valorativo muy importante? Libre consentimiento. Y se pone como principios, ¿ves? Libre consentimiento. No puede haber un tratado firmado bajo presión. Un tratado que evidentemente resulte dañoso para un Estado y que por evitar males mayores prefiere firmar el tratado. Lo que pasó a finales del siglo XIX con México y España frente a los Estados Unidos. México le vendió, de último le vendió todavía una parte enorme de su territorio, después de haberlo despojado, ¿no? Estados Unidos todavía le pide más. Y casi me ha doblado el brazo, tuvo que vender parte de su territorio. Y firmaron pues los tratados, ¿verdad? Pero ya totalmente vencido México. Y lo mismo pasó con España, ¿verdad? España se enfrentó con los Estados Unidos y tuvo por medio la independencia de Cuba en 1898. Estados Unidos estaba ya asentándose como una potencia mundial y ya iba a haber un nuevo orden mundial basados en el capitalismo. Es decir, que se estaba rebasando ya el feudalismo, representado por España, decadente, ¿verdad? Obsoleto. Y Estados Unidos, pues, derrotó a España de una forma brutal, a tal grado que tuvieron que firmar puntos de entendimiento en Washington para posteriormente firmar los tratados de París, ¿verdad? En donde terminaba la guerra hispanoamericana, hispano-yankee, le dicen otros, ¿verdad? De 1898. Pero Estados Unidos realmente ya llevaba el borrador hecho, no iba a negociar un tratado. Entonces, esto ya se contempla muy bien acá, porque un tratado así, a la fuerza, ¿no? Desventajoso, no es un tratado, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, pero no un tratado. Entonces dice, afirmando, ¿verdad? Advirtiendo que los principios de libre consentimiento, el libre consentimiento es muy importante, la buena fe, fíjense, la buena fe en su negociación y en su cumplimiento, las dos, no solo en una, en las dos partes, en su negociación debe haber buena fe en la negociación del tratado, pero también debe haber buena fe en el cumplimiento. Y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos. Estos principios pueden fundamentar una norma de derecho imperativa, ¿verdad? De derecho imperativo, una norma de derecho imperativo internacional, afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben, es imperativo, resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional. Como ven, no es nada más de resolver por medios pacíficos una controversia. Además de ser pacífica, ¿verdad? Debe ser justa. Y además de ser justa, debe basarse en los principios del derecho internacional. Ahora, aquí ya entraremos a filosofía del derecho, ¿qué es justicia? ¿Qué es? Esos son términos importantes que
Kelsen tiene un libro muy bonito sobre justicia. Hace la exposición de cantidad de pensadores, ¿verdad? Y él, de último, hace sus conclusiones. Creo que se llama Sobre la justicia, de Hans Kelsen. No es muy grande el libro, pero es profundo. En la maestría de Derecho Internacional Privado hemos analizado ese libro, ¿verdad? Sobre la justicia. Entonces, estos términos, ¿verdad? Son importantes y nos invitan pues a ampliar nuestros conocimientos, ¿verdad? Teniendo presente los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de Naciones Unidas, tales como los principios de igualdad de derechos, otro término importantísimo. Esta también puede fundamentar una norma de derecho imperativo internacional. La libre determinación de los pueblos, término importantísimo. Tan es así que Vladimir Putin está, ¿verdad?, blandiendo ese principio para justificar, póngamele una palabra, ahora no vamos a discutir la invasión, ¿verdad?, a esa parte de Ucrania, lo que es la región del Donbass, ¿verdad? Dijo, no, hay pueblos que han exigido y piden, ¿verdad?, que pues, pertenecen a Rusia, ¿verdad?, y han decidido pertenecer a Rusia. Yo estoy defendiendo, ¿verdad?, libre determinación de los pueblos, no estoy invadiendo un país, ¿verdad?, para que vean ustedes el valor que tienen estos principios. Eso es lo que yo quiero demostrarles, ¿verdad?, que sí se argumentan en el ámbito internacional, ¿verdad? Entonces, el principio de igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, igualdad soberana, y también en la independencia. Como digo, la soberanía en el ámbito internacional no se manifiesta igual que en el ámbito interno. En el ámbito interno se manifiesta como una soberanía, como un jus imperium. Pero en el ámbito internacional, ¿qué pasa? Allá no puede ser un jus imperium, ¿verdad? Bueno, de hecho hay unos que sí, ¿verdad?, lo han hecho. Pero ya estamos abandonando ese modelo. Y ya en el ámbito internacional, ya vemos, para ejercer nuestra soberanía, vemos también hacia los otros. Igualdad, ¿verdad? Igualdad en la dignidad, igualdad en los derechos, libre determinación de los pueblos. Eso nos sirve de base para manifestar nuestra soberanía en el ámbito internacional. La independencia de todos, la no injerencia en los asuntos internos de los estados. ¿Qué les parece lo que quiere hacer Estados Unidos contra México y Argentina? Porque Argentina está comprando aviones a China, ya lo advirtió muy seriamente una senadora, desgraciadamente de apellido latino, ¿verdad? Advirtió seriamente a Argentina si compra aviones. Y México, ¿verdad?, con el tema de las drogas y los carteles de la droga. Ya propusieron, ¿verdad?, destacar ejército estadounidense dentro del territorio mexicano para terminar con los carteles de la droga. Pero este principio no puede ser aceptable, ¿verdad? Esta es injerencia en contra de la soberanía de los estados, ¿verdad? Sí, Luis Álvarez. Chao, buenas tardes Buenas tardes, compañeros. Luis. Eso que usted comparte, licenciado, ya lo dijo usted, es una injerencia, están violando pues los tratados y convenios internacionales que han suscrito los países partes. En el caso que usted menciona de que Argentina y México están comprando aviones, pues yo sí creo que países como Estados Unidos, aunque definitivamente son más fuertes que nosotros, no debieran de intervenir. Le cuento esto porque
Recientemente leí que vino alguien del Fondo Monetario Internacional, ahí sí que, como decimos coloquialmente, una de cal y una de arena, exaltando que Guatemala había superado la recaudación de impuestos como en un 12%, pero que luego era necesaria una reforma fiscal. Entonces yo me pregunto por qué esa gente viene a meter sus narices acá, si realmente hay otros aspectos que ellos cuando vienen no los ven, pues la pobreza extrema que existe, el hambre. ¿Por qué no ven eso? Lejos de estar recomendando reformas fiscales, debieran de recomendar que se combata la desnutrición, por ejemplo. Entonces, en lo personal, le digo, es muy molesto y como esto va a quedar aquí entre nosotros, Estados Unidos se preocupa por combatir la corrupción que hay en Guatemala. Y yo diría, está bien, hay corrupción, eso es innegable. Pero ¿por qué no se preocupan ellos por sanear su casa? Si Estados Unidos también es una nación o potencia, como se le quiera llamar, potencia en decadencia también, altamente corrupta, pues. O sea, hay muchos temas ahí controversiales a nivel internacional, pero sí le digo, particularmente es molesto que alguien venga a meter las narices acá, que alguien quiera venir a limpiar lo que aquí no está mal, si ellos no han iniciado en su propio país, por ejemplo. Eso es lo que quería comentarle, licenciado. Gracias. Sí, es cierto. Sí, solo quiero aclarar, el que está comprando aviones es Argentina, que pretende comprar aviones. México, el problema que tiene es el problema de los carteles de la droga, que Estados Unidos ya no aguanta con la cuestión de su sociedad. No sé si han visto algunos documentales sobre el fentanilo en los Estados Unidos. Son varios completos de gente doblada a la mitad, doblada, totalmente destruida por la droga, gente joven, gente muy joven, pero yo digo que cientos de gentes ahí muriendo. Parece que mucho de eso venía en una medicina, según estaba viendo en una documental, que una medicina empezaron a introducir eso. Ahora pues ya se volvió otra forma de adicción, ¿verdad? Entonces Estados Unidos se está muriendo por su propio peso. Y yo siento que este nuevo orden mundial que viene ya no va a tener Estados Unidos como país hegemónico. Y eso es lo que no quiere él, ¿verdad? Lo que por eso les conté el caso de España, porque ese caso lo está viviendo Estados Unidos hoy. El reemplazo de una forma de convivencia y una forma de estructura económico-social. Ahorita están enfrentando un gran problema con la quiebra de bancos. Y parece que la culpa principal la tuvo el gobierno central, porque de un plumazo cambió los intereses bancarios sobre títulos del Estado. Y el Silicon Valley Bank había invertido mucho dinero en bonos nacionales. Y de un plumazo eso fue como una puñalada que le dieron al banco. Hay una puñalada que le metieron porque de un plumazo cambian los intereses y trastornan totalmente, ¿verdad? El aspecto de la reserva que tenía el banco, ¿verdad? Para una reserva legal que tienen en Estados Unidos. La destrozaron. Entonces, empezó a entrar en pánico el banco, obviamente, ¿verdad? Y los cuentavientes. Y empezó pues a drenarse todo el capital que tenían, que es el que les sirve para trabajar a los bancos. Porque la gente, obviamente, fue a retirar sus valores. Y hubo un momento en que se les terminó y ya no pudieron cubrir. Ya no pudieron cubrir. Y según estaba viendo, hay empresas que tienen 3,000 millones de dólares
y otros 500 millones de dólares. Y según estaba sabiendo, el fondo de quiebra que tiene los Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso también está contemplado, pero únicamente puede reemplazar a los cuentavientes hasta $250,000 máximo. $250,000. ¿Qué va a pasar ahí? Ahora dice el gobierno de Estados Unidos que va a cubrir esos faltantes, pero imagínense qué cantidad de dinero. Va a ser un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces ahorita como que hay 16 bancos en fila que pueden ir a quebrar. Aquí está un compañero que hasta 20,000 es en Guatemala, imagínense. Entonces, hoy en Arabia, en un país de Arabia, quemaron bancos. O ya entraron en pánico, o ya les llegó el tsunami, como le llaman a porque era un tsunami, ¿verdad? Y miren hasta por dónde va. Y Europa. Ahorita Alemania restringió recibir depósitos y entregar. Prácticamente se quedaron petrificados. Ya no está recibiendo, pero tampoco está devolviendo. Yo siento en esta nueva realidad que Alemania evidenció algo que tenía muy oculto. Alemania no tiene el ejercicio pleno de su soberanía. Vean ustedes cómo se ha comportado de una forma muy errática. Estados Unidos lo demolió con el atentado a los gasoductos. Ya dijeron quiénes fueron, ya hasta tienen los nombres de las personas que hicieron. Estados Unidos había dicho que era Ucrania, pero dicen que Ucrania no tiene la capacidad, si esos están en el fondo del mar, no tiene la capacidad, ¿verdad?, ni económica ni técnica para un atentado de ese nivel. Ya Alemania sabe que fue Estados Unidos mismo lo dañó, porque Alemania dependía de esos gasoductos. Ahora está vendiendo muy cara la energía. ¿Sí, Haroldo? Sí, licenciado. Como un dato ahí, hace un mes la revista Forbes calificó a este banco que entró en la quiebra como el más sólido de todo el mundo, y un mes después la estrepitosa caída. Y otro dato es que mientras tanto Estados Unidos sufre en su economía, Rusia mantiene su economía monetaria estable. Así es. El Silicon Bank está en el top 20 yo creo que puesto 16 tenía, ¿verdad? Tenía una solidez, pero la mala legislación, las malas tomas de decisión de los gobernantes, y yo creo que por financiar la guerra. Y Rusia se fortaleció porque con las sanciones que le interpusieron, se retiró de la relación con los bancos norteamericanos. Ya que si hubiera estado en relación con esos bancos, se viene junto el sistema bancario ruso con la caída de estos bancos. Pero como no estaba ahora con relación, ya que tienen inmunidad. Y lo que no le vendía a Estados Unidos, se lo está comprando China y la India a precio más alto que como se los compraba Estados Unidos. Quiere decir que Rusia salió ganando. Y Arabia Saudita, que era el aliado de los árabes con los Estados Unidos, renunció su relación con Estados Unidos y se alió con China para la compra de petróleo y renuncia a los petrodólares. Ahí le dieron una estocada de billones de dólares a la economía norteamericana. Y Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Y lo que es peor, ahorita dice que ya ustedes tienen sus tarjetas de crédito, ¿verdad? Y hay un momento en que, como dicen, topan. Y hasta ahí la tarjeta, ya no pueden más, ¿verdad? En la ley de Estados Unidos, ¿verdad?, hay un máximo que puede endeudarse el Estado
de los Estados Unidos. Ya no hay más. Y este gobierno de Biden topó. Ahora ya no le están autorizando ni préstamos, ni endeudamiento. Se quedó encerrado. Entonces, que quieren modificar la ley para ampliar, dice, el tope de endeudamiento que ya llegaron. Quiere decir que si ahorita que Estados Unidos se endeuda, se sobregira. O sea, es bien complicada la situación, ¿verdad? Estos son unos cambios muy, muy drásticos que se están dando. Y como ven, todos esos principios son importantes. Cuando se abandonan, se dan cuenta las implicaciones que tienen. Aquí estamos viendo, pues, la injerencia, como decían acertadamente los compañeros, ¿verdad? Eso afecta directamente a la soberanía de los estados. Y Estados Unidos no le ha importado, ¿verdad? Y de muchas maneras. Hemos sido sojuzgados, ¿verdad? Y es lo que también le imprime otro matiz a la OEA, la presencia de los Estados Unidos y Canadá, que son aliados, ¿verdad? Pero principalmente Estados Unidos. Por eso en el Cono Sur quisieron hacer el ALBA, ¿verdad? Asociación Andivariana, ¿verdad?, de las Américas, entre Cuba y Venezuela, para empezar, para que se dieran otros. Iba a ser una forma muy diferente de cooperación, muy diferente. Iban a ser, como quien dice, para sincronizar, ¿verdad? Iba a ser una cooperación complementaria, dijeron ellos. Complementaria, miren qué interesante, ¿verdad? Iba a ser una cooperación complementaria, decían ellos, en atención a la disponibilidad de los estados, ¿verdad? Decía que Venezuela tiene, ¿verdad?, petróleo y tiene productos de PVC en cantidad, que es un derivado del petróleo. Entonces Venezuela iba a apoyar con eso a los otros países. Cuba en ese tiempo, ¿verdad?, el campo médico desplegó no sé cuántos centenares de médicos para la salud venezolana. Esa iba a ser el tipo de cooperación, ¿verdad? Una especie de trueque. Una especie de trueque. Entonces, una visión diferente, ¿verdad? Pero no, de ahí que específicamente decía que Estados Unidos no participaba ni Canadá. De ahí todos los países de América que quisieran, ¿verdad? Por esta situación, ¿verdad? Esas relaciones asimétricas que le llaman, porque un país más poderoso con un país menos poderoso produce una relación asimétrica. Entonces, eso es lo importante también en los tratados, ¿verdad? Ocuparse de las asimetrías para que puedan, pues, más o menos balancearse en su relación, ¿verdad? Entonces aquí están hablando de igualdad de soberanía, la independencia de todos los estados, la no injerencia, ¿verdad?, en los asuntos internos de los estados, de la prohibición de la amenaza. Ya está amenazando, Estados Unidos está amenazando, ¿verdad? O el uso de la fuerza, eso es lo que faltaría. El uso de la fuerza. Y dice, y por último, el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Y la efectividad de tales derechos y libertades, es decir, que no queden en un trozo de poema, ¿verdad?, sino que se sientan en la vida real. Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados por la presente convención contribuirán a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas. Vean hasta dónde llega la importancia de los tratados, ¿se dan cuenta? Hasta dónde llegan, ¿no? Enunciados en la carta, que consisten en mantener la paz y la seguridad internacionales. Eso está por verse en estos momentos, ¿verdad? Ya Estados Unidos y Rusia ya tuvieron un leve acercamiento bélico, ¿verdad?, por un dron norteamericano que derribaron los rusos. China está expectante, porque sabe China que va detrás de Rusia, va China.
Pero digamos, ahí en estos países hay una diplomacia muy elevada, ustedes. Hay diplomáticos muy buenos, ¿no? Entonces, sí, esas noticias que están saliendo, ¿verdad? Que eso va subiendo, como ustedes ven, el grado de tensión. Pero fíjense ustedes que hemos llegado a un punto, no sé, tan malo, que los militares y los políticos deciden sobre la paz en el mundo. Los que deben decir son los pueblos. Por ejemplo, los europeos deberían oponerse a que estén alimentando con material militar, ¿verdad?, la guerra. Brasil tomó una posición muy importante, dijo, yo pues apoyo a Rusia, pero no mando armas. Yo lo que propongo es la paz, igual que China y Brasil están abogando por la paz únicamente, ellos no quieren involucrarse militarmente, ¿verdad? Porque nadie sale ganador acá. Y esta es la cuestión, y esto es lo que persigue los tratados y lo que persigue la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? Mantener la paz y la seguridad internacionales. Fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional. Pero cooperación, ¿verdad?, en este caso, cooperación militar. Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente convención. Fíjense, todavía, ¿verdad?, el derecho consuetudinario cuenta a nivel internacional. Y entonces aquí pues empezamos con las partes ya del tratado. En la introducción se aplica, dice, entre los estados. Eso ya lo sabemos porque este tratado en particular se refiere únicamente a los estados, ¿verdad? No quiere decir que no se reconozca otro sujeto de derecho internacional. Aquí no lo está desconociendo, únicamente está diciendo los estados, ¿verdad? Términos empleados, este artículo es muy importante, miren el número 2. Aquí nos va a decir, ¿verdad?, qué se entiende por tratado, qué se entiende por ratificación, aceptación, aprobación, adhesión, ¿verdad?, qué son los plenos poderes, qué es una reserva, qué es un estado negociador, un estado contratante, un estado parte, un tercer estado. Todos estos en términos internacionales son diferentes, ¿verdad? ¿Qué se entiende por organización internacional? Por tratado, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional. ¿Sí? Acuerdo. Un acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que priva el libre consentimiento. ¿Ah? Un acuerdo. Pero aunque en el ámbito internacional. Importantísimo, ¿verdad? Por escrito. Ya los tratados verbales, ya no, ¿verdad? Por escrito. Entre estados, o puede ser también entre sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Regido por el derecho internacional. No puede, ningún derecho interno puede regir los tratados. Ninguno. Debe ser exclusivamente dentro del derecho internacional. ¿Verdad? Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Puede ser un solo instrumento como la Carta de las Naciones Unidas o un instrumento más otros conexos como la Carta de la OEA, ¿verdad? Que tiene su propio, ¿verdad?, el tratado principal y sus protocolos. Entonces, eso es un tratado. Este es un tratado, ¿verdad?, en términos genéricos, ¿verdad? Y cualquiera sea su denominación, no importa cómo se le llame, ¿verdad? Como le digo, el nombre genérico es tratado, tratado internacional. Entonces, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. Según el caso, el acto internacional ha sido denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado. Ratificación. ¿Quién hace la ratificación para nosotros? El presidente de la República, ¿verdad? ¿Quién aprueba? ¿No? El Congreso. Se entiende por plenos poderes, eso también es importante. Es un documento, esa es la clave, un documento, ¿verdad? Los papeles que llevan los embajadores plenipotenciarios o el jefe de Estado, el canciller, el jefe de Estado no lo llevan, ¿verdad? Solo los embajadores plenipotenciarios, ¿verdad? Los que van en representación del Estado, pero no son ni el presidente ni el canciller. Aunque hay otros funcionarios, pero esos vamos a quedarnos en el canciller y en el presidente, ¿verdad? Para no entrar en muchos detalles. Un documento Al parecer a quien se le fue la señal fue al licenciado.